Hola, 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 ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Saludándolos el día de hoy, esta mañanita de día sábado. Un día muchos de ustedes ya descansando, haciendo algunos pendientes. Y bueno, no quería desaprovechar justamente la oportunidad para estar aquí con ustedes, estar en esta mañana. Y obviamente para tratar un tema justamente importante, al igual que los demás, al igual que los anteriores. Y en este momento vamos a platicar, te voy a hablar de un tema importante que es justamente los mapas mentales de la familia. Te voy a preguntar algo a principio de cuentas. ¿Has tenido alguna situación, algún problema, alguna diferencia justamente con algún miembro de tu familia? Lo más seguro es que la respuesta sea sí. Déjame decirte que es un tema sumamente muy complicado, pero a la vez fácil, porque es un tema justamente que lo tenemos todas las familias, todas las personas. El conflicto, esas diferencias, justamente con el círculo social mediante el cual convivimos a diario, ¿sale? Y bueno, al principio de cuentas hay que entender que justamente el cerebro recibe información o tú recibes información justamente de acuerdo a lo que tú ves, de acuerdo a lo que tú oyes y de acuerdo a lo que tú sientes a través de tu vida. De manera que podemos decir que cada persona ha tenido una historia de vida sumamente muy diferente a las demás, ¿sale? Entonces, derivado de esa información, derivado de la información que tú tienes de acuerdo a lo que tú viviste, en el transcurso de tu vida va a ser lo que forma el criterio de vida, es decir, la percepción de cómo vemos las cosas. El ejemplo más fácil que te voy o que se pone justamente antes de iniciar ese tema de mapas mentales es justamente el ejemplo metafórico de un vaso o el ejemplo metafórico, mejor dicho, para hacerlo más especial, de un elefante, ¿sale? Cuando a una persona, imagínate una persona, un cieguito, vamos a decirlo así, una persona que no ve, que todo lo percibe mediante los sentidos del tacto, que esa persona le van a decir te voy a presentar cómo es un elefante. Entonces, cuando a esta persona le presentan cómo es el elefante, recuerda que no puede ver, solamente puede percibir cómo es el mundo mediante su sentido del tacto. La ponen frente a un elefante, pero la ponen en la parte, por ejemplo, de la trompa. Cuando este cieguito empieza a tocar la trompa, él puede decir un elefante es un poquito grueso, tiene forma medio alargada, porque justamente esa parte del elefante le tocó tocar. Imagínate que ese mismo cieguito le pongan a tocar, por ejemplo, la parte del estómago, la parte de la pancita. Lo toca la textura de su piel, toca la textura, la temperatura inclusive de esta parte del cuerpo que le tocó tocar del elefante. Y tal vez él puede decir, el elefante es algo grande, es algo con piel rugosa y tal vez tenga temperatura un poco cálida y se escucha o es de una dimensión muy muy grande. Pero imagínate si este mismo cieguito lo ponen a tocar, por ejemplo, la parte de, por ejemplo, la oreja. Toca la oreja y él puede decir un elefante es un animal que es delgadito, que tiene una textura medio blanda, pero sin embargo es grande porque es una parte grande del elefante. De manera que al final, ¿quién tiene la razón de cómo es un elefante? Es decir, ¿quién tiene a ciencia cierta el motivo o la explicación o la impresión exacta de cómo es un elefante? La verdad es que ninguno de los tres. Así es realmente como nos pasa a todos nosotros. De acuerdo a lo que hemos vivido a través de nuestras vidas, podemos conocer de la vida la trompa, podemos conocer de la vida la pancita o podemos conocer de la vida la orejita. De manera que cuando estamos conversando con una persona, cuando estamos conversando con la familia, con la pareja, con los hijos, y nos dicen, es que la vida es la pancita y tú conoces la orejita, ahí es cuando se da el conflicto. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros ha adoptado la realidad de acuerdo a cómo la percibimos, ¿sale? Entonces, si percibimos la realidad de una manera y nuestra realidad, que así la aprendimos, que así la vimos, que así la sentimos y que así la escuchamos, es diferente a la realidad de la otra persona, es decir, tu mamá, tu papá,
tus hermanos, tu familia completa, tu esposa, tus hijos, varía, es decir, varía la percepción de lo que es la realidad. Justamente ahí es donde se dice que se da el conflicto. Es decir, yo no comparto lo que debe de ser la realidad de la vida. Yo no comparto lo que debe de ser una relación de pareja. Yo no comparto lo que debe de ser un trabajo en grupo. Yo no comparto lo que es ser papá e hijo, porque cada quien tiene una percepción justamente muy diferente de lo que es la realidad. Es de ahí la importancia o la base de entender justamente estas relaciones. Es decir, si tú no comprendes que cada persona, siendo la que tienes a un lado, tiene una percepción diferente a lo que tú conoces, amigo, muchas de las ocasiones vamos a estar presentes ante un conflicto. Y ese conflicto justamente te va a llevar a cosas más complicadas. Imagínate una persona, o vamos a centrarnos en ejemplos para que observes la importancia de lo que es cómo tú vas aprendiendo. Y vamos a adoptar el ejemplo de las relaciones de pareja cuando inician, cuando deciden ser una familia, cuando deciden independizarse y deciden ser una familia ellos dos. Ok, tal vez en la relación de familia o en la relación de pareja ya bien formada, la mujer dice yo necesito trabajar, yo necesito tener mi ingreso, yo necesito tener justamente mi independencia financiera. Si bien es cierto, si aporto a lo que es la familia, aporto a lo que es la casa, yo necesito trabajar para tener mi independencia. Entonces, tal vez el varón o el esposo en este caso dice, no, tú te tienes que quedar a atender la casa, tú te tienes que quedar a atender justamente si tenemos hijo a los hijos, si tenemos alguna cosa aquí dentro del hogar, tú te tienes que quedar a atenderlo. Entonces ahí cuando se corta justamente la parte de la percepción. Por un lado, la mujer necesita ir a trabajar. Y por otro lado, el varón dice, no, es que tu obligación es estar en la casa. Aquí estamos claramente ante un constructo de pensamiento, obviamente ya muy antiguo, un constructo de pensamiento de estilo machista. Sin embargo, se daba todavía, inclusive se da en pleno 2023, ese constructo, esa forma de querer llevar la vida dentro de una sociedad conyugal, dentro de una familia, dentro de una relación. Aquí la pregunta es, ¿quién está correcto? ¿La mujer que dice que quiere su independencia financiera y por eso necesita ir a trabajar? ¿O el varón que dice que la mujer se debe de quedar en la casa y la mujer se debe justamente de enfocar en cuestiones de la familia, en cuestiones de los hijos? Y justamente te comentaba en este ejemplo en donde la mujer quiere trabajar y el hombre justamente dice te debes de quedar en la casa, ¿quién tiene la razón? Entonces ahí, independientemente de que estemos en el 2023 y digamos que el perfil es de machista, la base ¿cuál es? Porque anteriormente era muy común, la base ¿cuál es? Justamente la base es el mapa mental, que es el cúmulo de información justamente que tiene, en este caso, un hombre, una mujer de un tema. En este caso, ¿qué es lo que tiene que ser la mujer y qué es lo que tiene que hacer el hombre? Si una mujer durante toda su vida observó que su mamá, por ejemplo, que sus hermanas, que sus tías, tenían que trabajar por necesidad, por responsabilidad y porque simplemente lo que tenían que hacer por la necesidad justamente que tenían en ese momento, ella aprendió eso. Es decir, la mujer tiene que salir a trabajar para subsanar una parte de necesidad, para subsanar una parte de economía o simplemente para tener independencia. Pero eso ella lo grabó desde una edad muy pequeña. Es decir, esa fue la manera en que esa niña, esa mujer, fue creciendo y fue el mapa mental que tenía de una mujer. Es decir, la percepción que tenía justamente de lo que es una mujer. Y por otro lado, el hombre, el varón, tal vez siempre observó que el papá era el que iba a trabajar, que la mamá es la que se quedaba justamente en la casa, atendiendo la parte de los niños, la parte de la comida tal vez, de la casa, y observaba, escuchaba y veía cuál era la dinámica de su papá, de su abuelo, de sus tíos, de sus hermanos, de manera que el constructo de pensamiento
o la percepción o el mapa mental de el referente o respecto a lo que debe de hacer un hombre en la casa es ir a trabajar y la mujer se queda justamente en la casa. En ese ejemplo que estoy poniendo, la pregunta es nuevamente, amigo, ¿quién está correcto? ¿El hombre o la mujer? Porque la información que recibieron los dos justamente fue el entorno en el que se encontraban. ¿Quién está correcto o incorrecto? ¿La mujer que quiere ir a trabajar o el hombre que quiere que la mujer se quede en la casa y él irse a trabajar? En ese ejemplo, déjame decirte que ninguno es correcto y ninguno es incorrecto. ¿Por qué? Porque los dos tienen una percepción sumamente diferente de lo que es su realidad. Entonces, cuando están dentro de esa comunión, cuando están dentro de ese inicio de relación y se pueden ver quién o cómo se va a realizar la dinámica de la familia, es cuando se entra en justamente el enganche, el conflicto, porque una persona dice que la familia tiene que ser de una manera y la otra dice que la familia tiene que ser de otra manera. Entonces van al psicólogo, van al profesionista y simplemente platican de esto, y hay ocasiones en que desafortunadamente no tienen un resultado positivo. ¿Por qué? Porque mientras no modifiques a nivel inconsciente justamente esos mapas mentales, muy difícilmente te vas a saber adaptar. Y déjame decirte que por inicio de cuentas, si tú quieres imponer un mapa mental en otra persona, o para que tú hagas que otra persona cambie de pensar, o para que tú hagas que una persona definitivamente modifique su pensamiento, vas a durar no solamente meses, vas a durar años, y créeme lo que nunca lo vas a lograr. Pero ¿qué vas a hacer aquí? ¿O qué puedes hacer aquí? Aquí justamente lo principal o el objetivo principal de esta transmisión. La idea es, o lo principal es, que reprogrames tu mente a nivel inconsciente, modifiques justamente este mapa mental que tienes sobre la situación que te hace ruido, y justamente lo adaptes, lo modifiques y lo apliques a una situación, a un contexto que estás viviendo, y simplemente esto no te haga ruido, ¿ok? De manera que vas a poder estar ante el mismo contexto, ante la misma situación, sin embargo, desde una postura que efectivamente no te haga ruido, que te permita a ti vivir esa relación, vivir esa conexión con esa familia, con tu pareja, con tus hijos, con tu entorno, de una manera sana, sin que estés constantemente anclado, sin que estés constantemente sometido a un conflicto, porque esa persona no se comporta como tú quieres. Escucha muy bien. Esa persona no se comporta porque o como yo quiero. ¿Por qué mi pareja no hace lo que yo quiero? ¿Por qué no lleva la pasta de dientes? ¿Por qué? Es que a mí me gusta ser ordenado, ordenada. ¿Por qué me deja la ropa interior en tal parte de la casa? Pues es muy molesto. A mí me molesta mucho que esta persona haga esto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no se comporta como el mapa mental que tú tienes, y lo debes de entender totalmente. En las relaciones y en los círculos sociales, no esperes que la otra persona justamente se comporte como tú quieres. Eres como eres por la información que tú tienes de ese tema en específico. ¿Quién tiene la culpa? Definitivamente el entorno en el cual te desempeñaste. Nadie tiene la culpa. Pero si tú intentas, amigo, amiga, imponer ese mapa mental, esa percepción de lo que tú tienes, de lo que debe de ser de esa relación con la pareja, con los hijos, con la familia, o con ese tema que tienes que te hace ruido, y que hay una diferencia de puntos de vista de otra, ahí es cuando tienes que entender que esa persona tiene una historia de vida sumamente diferente, que esa persona no es igual a ti, y que esa persona tiene una información que es sumamente diferente a la que tú tienes. Y mientras no lo comprendas, amigo o amiga, créeme que te vas a seguir enganchando con el tema, con la persona y con las situaciones a las cuales hasta el día de hoy tal vez te estés enganchando, y créeme lo que muy difícilmente te vas a desanclar. Pero me vas a decir, me vas a preguntar: Leonardo, ¿cómo le vamos a hacer cuando tengo un conflicto con mi pareja, cuando tengo un conflicto con mi hijo, con mi hija, con mi familia?
Aquí número uno tienes que identificar efectivamente cuál es el conflicto. ¿Qué te crea conflicto? Número uno, te crea conflicto un comentario de la otra persona, que eso hace que te sientas aludido, que te sientas atacado, que te sientas menospreciado o que te sientas en ese estado emocional que tú ya conoces. Número dos, te crea conflicto que la otra persona no se comporte como tú quieres. Te crea conflicto que la otra persona no reaccione como tú quisieras que reaccionara en ese tema especial. Te crea conflicto tal vez que la otra persona no piense como tú y no deduzca las cosas que tú quieres que se hagan. Ahí tenemos que primeramente identificar qué te crea el conflicto. Después de esto, tienes que entender definitivamente que el cerebro es como una computadora. Y si la computadora no tiene esa información, muy difícilmente va a reaccionar porque no tiene la información. Si esa persona no ha vivido la misma historia de vida que tú, no esperes que reaccione, que piense, que hable, que sienta de la misma manera que tú. Porque simplemente esto es de cuestiones neuronales. Es decir, no existe una información a nivel neuronal, a nivel de corteza cerebral, la cual le permita a la otra persona simplemente reaccionar como tú quieres. ¿Sale? Entonces, mientras no entendamos eso, muy difícilmente lo vamos a hacer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Cuando tú ya estás consciente que la otra persona no va a reaccionar, no va a pensar, no va a decidir como tú esperas que decida, que sienta, que piense, que reaccione, lo que tienes que hacer es, número uno, encontrar un punto intermedio. Es decir, ¿hasta qué punto me voy a permitir yo aceptar, hasta qué punto me voy a permitir yo dejarme fluir con la situación que me está creando un conflicto, pero simplemente para un beneficio propio? Te lo voy a poner dentro de un ejemplo. Cuando, por ejemplo, hay una diferencia, vamos a decir, con un hijo, con una hija, y generalmente nuestra primera postura es que en mis tiempos así se hacía, en mis tiempos eso funcionaba, en mis tiempos la forma de educar de una mejor manera a los hijos era de esta situación, de esta manera. Sí, efectivamente, pero tal vez en esos momentos la información que tenga tu hijo es diferente. Él ha observado diferentes artistas que tú en la televisión. Él ha pasado por diferentes sistemas de educación diferentes a los tuyos. Es decir, la información es sumamente diferente. Pero ¿hasta qué punto vas a permitir o hasta qué punto vas a hacer para que esa situación no te cree un conflicto? Definitivamente si es una situación que definitivamente sea por beneficio del niño, de la niña, del hijo en este caso, la cual le permita a ella, a él, estamos hablando de los hijos, una seguridad física, mental y emocional, tenemos que hacerlo. Pero tenemos que establecer un común acuerdo justamente con esas personas, las cuales no crean un conflicto. Y tenemos que pensar, ese conflicto al cual se me está presentando comúnmente o generalmente, lo puedo omitir, es decir, puedo dejar fluir eso sin que me haga ruido y aún así seguir manteniendo esa relación de padre-hijo, o tengo que definitivamente abordarlo. Por ejemplo, si es una situación en la cual tu hijo, tu hija, te está presentando, por ejemplo, conductas de tal vez de moda, en este caso que es generalmente el primer impacto que tenemos dentro de todas las generaciones, se quiere vestir de una manera que de acuerdo a lo que tú tienes de mapa mental, no es incorrecto, es impúdico o lo que tú quieras decir, el término que tú quieras elegir, la ropa. Cuando tú quieres imponer un estilo de ropa porque es lo que según tú, lo que según tu mapa mental, lo que de acuerdo a tu perspectiva, a tu cúmulo de información que tú tienes es lo correcto, de acuerdo a la edad del infante o de la persona, debe de usarse. Y cuando esa persona o este infante, en este caso tu hijo, tu hija, quiere utilizar obviamente un tipo de prenda sumamente diferente, inclusive hasta no
no apta porque él dice o ella dice que es la moda. ¿Qué tienes que hacer? Simplemente tienes que fluirte. ¿Y qué tienes que hacer? Tienes que reprogramar a tu inconsciente para que eso no te cree un conflicto, no te cree un enganche. Cuando el estilo de ropa si va en afección al menor, ahí sí no es ceder. Sin embargo, hay cuestiones como esta en las que es el simple deseo del infante, el simple deseo de la adolescencia vestirse de esa manera. Y si tú te estás enganchando, si tú te estás anclando con el que ese vestimenta no es correcta, ese vestimenta no es la que se debe de usar en la temporada, no es la que se debe de usar en esa edad del niño, créeme que muy difícilmente vas a limpiar esa parte emocional y muy fácilmente vas a estar expuesto a que se te siga nuevamente presentando esta situación ante o cuando se presente este contexto de moda en este caso. Así como ese ejemplo tan sencillo, amigos, de el cómo nos impacta el que una persona tenga una percepción diferente a mí, que lo conocemos como mapa mental. Mapa mental es el cúmulo de información, como ya te repetí, que tenemos de un tema, de un contexto, de una situación. Y esa información depende de lo que nosotros hemos vivido a través de nuestra vida. De manera, amigos, si tú formas parte de una sociedad que todos lo hacemos, si tú tienes hijos, si tú tienes pareja, si tú tienes relaciones familiares, te vas a encontrar con esto a diario, te vas a encontrar con esto a diario y créeme que si quieres imponer tu mapa mental a la otra persona, muy difícilmente vas a llegar a un común acuerdo y definitivamente muy difícilmente vas a fluir, sentirte bien en relación a ese aspecto, en relación a esa temática, ¿sale? Entonces, es un tema para compartir, es un tema que te invito a que lo compartas con todos tus conocidos. Recuerda que este video, darle like, compartirlo para que más personas conozcan esa información que nos pueda ayudar justamente a mejorar tu vida, que nos pueda ayudar justamente en este caso a mejorar las relaciones con nuestros familiares. Y bueno, hasta aquí esta pequeña transmisión. Mi nombre es Leonardo Zamora, Master Coach con programación neurolingüística y Reiki Master. Y nos vemos en la siguiente transmisión, amigo. Cuídate mucho. Bendiciones. Hasta luego.